Doctrina, una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya... Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga, queridos televidentes, esperando que el Señor derrame sus ricas y abundantes bendiciones sobre la vida de cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su programa Hablemos de Doctrina. Como siempre, en este programa me acompaña mi querido hermano José Quirós y su servidor Johnny Bulnes para traer un nuevo tema de la palabra del Señor, en vista de que el próximo domingo todos nosotros los hondureños vamos a elegir nuevas autoridades. Vamos a tocar hoy un tema muy interesante que tiene que ver con la política y lo que la Biblia dice acerca de este tema. Es un tema un poco controversial. Nosotros somos apolíticos, nosotros no tenemos una corriente bíblica, nosotros siempre estamos de parte de la Biblia, pero vamos a ver qué dice la Escritura acerca de los gobiernos, de que el Señor quita y pone reyes, de las autoridades, como nosotros debemos obedecer las autoridades superiores, como también nosotros debemos obedecer las autoridades civiles, el rol del gobierno delante del Señor, cuáles son las responsabilidades que los gobiernos tienen delante de nuestro Creador. Todos estos temas son muy importantes que usted conozca, entienda a la luz de las Escrituras. Me parece un tema sumamente adecuado, idóneo, debido a que próximamente, pues el próximo domingo, si el Señor nos presta vida, estaremos pues eligiendo nuevas autoridades, y por eso es importante hablar de este tema unos días antes para que usted crea conciencia de qué es lo que usted tiene que hacer y sus deberes civiles. Y muy interesante, y nuestro hermano José Quirós será el hermano que desarrollará este tema a lo largo de estos 60 minutos que tenemos de programa. Esperamos pues que usted, como siempre, tenga su Biblia a mano, y si tiene algún versículo que le llama la atención lo puede anotar, lo puede reflexionar, y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta sobre algún tema o sobre algo del tema que vamos a discutir el día de hoy, nos puede mandar un mensaje. Nosotros después del programa vamos a contestar. Durante el programa no contestamos para aprovechar el tiempo, lo hacemos posteriormente. Así que sin más preámbulos, damos inicio al tema de esta noche. Mi hermano José Quirós queda con el tema. Bendiciones, hermano, bienvenido otra vez al programa. Vamos a hablar de un tema bien interesante el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, hermano, buenas noches. Como bien mencionaba usted, es un tema que de pronto causa un poco de controversia, de debate, pero a la misma vez es un tema que no se puede omitir, entonces, sino todo lo contrario, ¿verdad? Si hay que tocarlo. Por lo general, la política viene y promete soluciones humanas a los problemas sociales, a los problemas de la humanidad. Pero nosotros como seres humanos, o más bien nosotros como cristianos, hemos sido llamados a una misión superior que va más allá de resolver los problemas sociales. Una misión superior que tiene que ver con ser luz en medio de las tinieblas y embajadores del reino de Dios. Y la pregunta no es si la política es mala en sí misma, sino más bien si es el lugar donde el creyente, donde el cristiano debe de invertir su vida. Entonces, esa sería la pregunta. Ahora bien, a lo largo del tiempo, como siempre sucede, hay personas que han venido tratando de justificar el hecho de poder
participar de la política, o en este caso cristianos que han buscado formas de cómo justificar el hecho de participar de la política. Y no solo cristianos individualmente, sino también iglesias enteras, ¿verdad? Entonces, porque desde ya hace mucho tiempo la iglesia o las iglesias vienen y tratan de involucrarse dentro de la política. Por ejemplo, vienen y dicen: la iglesia necesita el poder político para sobrevivir. Mire qué interesante. Y muy probablemente usted que nos está viendo desde la comodidad de su hogar, usted ha escuchado este tipo de frases, donde las personas dicen: la iglesia necesita el poder político para sobrevivir. ¿En qué se basan para decir de que la iglesia necesita el poder político para sobrevivir? Bueno, es tan sencillo responderlo, porque muchas iglesias se involucran en actividades políticas para poder beneficiarse en el futuro. O sea, en pocas palabras, apoyan a determinados candidatos en específico para venir y posteriormente, si ellos ganan, beneficiarse de esa forma, beneficiarse con alguna construcción o algún tipo de beneficios para sus miembros, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿realmente la iglesia necesita el poder político para sobrevivir? La respuesta de nosotros es no, porque la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, no necesitó el poder político para su crecimiento, sino que la iglesia del primer siglo vino y floreció bajo la persecución del Imperio Romano. O sea que la iglesia del primer siglo no vino y dijo: aquí estamos nosotros, queremos ser parte del Imperio Romano para poder sobrevivir, para poder crecer. No, era todo lo contrario. Por lo tanto, venía el Imperio Romano y perseguía a la iglesia, y la iglesia no dejaba de crecer, sino que la iglesia vino y floreció bajo esta persecución. Entonces, creció, se multiplicó sin poder tener ningún privilegio político. Y quiero que vayamos a la Biblia, porque es lo que nos atañe para poder tener bases firmes. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 8, versículo 4. Dice así. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, ¿por qué fue de que ellos fueron esparcidos? No fueron esparcidos porque el gobierno vino y les dijo: bueno, ustedes se van a esparcir para ganar más terreno político. No, sino de que ellos eran esparcidos porque eran perseguidos. Si usted lee el versículo anterior, el versículo 3 del capítulo 8, dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Si usted observa con nosotros, si usted está leyendo la escritura con nosotros en este momento, usted puede darse cuenta de que la iglesia era perseguida en el primer siglo. Y a pesar de que era perseguida, ellos se iban esparciendo a través de la persecución, pero no solo se iban esparciendo por esparcirse, sino de que iban anunciando el evangelio, y eso provocaba de que más personas llegaran al conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, el hecho de decir la iglesia necesita el poder político para sobrevivir es falso. La iglesia no necesita ningún poder político de ningún partido, de ninguna índole para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque las bases de la iglesia no son un partido político, las bases de la iglesia es Cristo mismo. Otros vienen y dicen: el cristiano debe ser político para defender la moral. El cristiano debe ser político para defender la moral. Verdaderamente la moral no se impone por leyes, sino por transparencia del corazón. O sea, las leyes
pueden existir y en sí existen en sí mismas. Pero por el hecho de que existan las leyes, no implica de que estas leyes van a provocar en el ser humano que exista la moral, sino que resulta de que la moral depende de una transformación directamente del corazón. Por ejemplo, nosotros vamos a la Biblia y leemos en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, donde nos dice lo siguiente. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. O sea, la transformación del corazón, la transformación de la moral, no depende de un partido político, sino que depende del corazón, de un corazón verdaderamente cambiado, de un corazón verdaderamente transformado. Ahora, ¿cómo es que puede existir un corazón verdaderamente transformado? Sencillo, un corazón que viene y se rinde a Cristo de esa manera. Pero no puede existir un corazón o no puede existir la moralidad llena y llena y llena o a punta de puras leyes. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con la iglesia? Vamos al Nuevo Testamento y leemos en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo entonces se puede defender la moral realmente? Se puede defender entregándose a Cristo de esa manera. El Señor llama y menciona y dice: ustedes lo que pueden ser o lo que son es la sal de la tierra, lo que le da sazón. O lo que pueden ser o lo que son la luz del mundo. Una luz que alumbra, que no se esconde. Y por lo tanto dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Dice: para que para ustedes que son luz, vean las buenas obras y esto glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Solo a través de un corazón transformado, solo a través de una iglesia que es luz y sal, se puede defender la moral. De otra forma no se puede defender la moral. Le menciono otro aspecto. Hermano, dice, pero es que en el Antiguo Testamento claramente nos muestra a líderes políticos, dice. Y por lo tanto, yo como cristiano no le veo ningún problema en que yo me convierta en un líder político. O que yo participe apoyando a un líder político, porque en el Antiguo Testamento se muestra a los líderes políticos. En cierta forma, encontramos en el Antiguo Testamento a reyes, jueces, que eran parte del pacto nacional de Israel. Pero note lo siguiente: parte del pacto nacional para Israel, pero no eran parte para ser un modelo para la iglesia.
Por eso usted encuentra en el Nuevo Testamento que usted no va a ver ni que el mismo Jesucristo se proclamó rey en medio de la humanidad. Usted no va a ver que Jesucristo no dijo, bueno, yo parto de este mundo, pero vamos a dejar de rey para mientras a Pedro. Y cuando Pedro muera, que lo sustituya a otro. Entonces, realmente no encontramos eso. Sino que encontramos más bien que el Rey de Reyes es el Señor Jesucristo, pero no un rey terrenal, sino más bien el Rey de absolutamente todo. No el Rey de un país, no el Rey de una nación como lo es Israel, sino el Rey de todo el universo, de todo lo que existe, de todo lo que percibimos nosotros y lo que no percibimos. Entonces, si bien es cierto, existieron reyes y jueces que eran parte del pacto nacional de Israel en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no encontramos a ningún rey ni puesto, no encontramos a ningún juez, sino de que lo único que encontramos es a la iglesia, a los discípulos de Jesús, obedeciendo únicamente lo que dijo Jesús. Pero no encontramos a la iglesia diciendo, bueno, y pues como no está el Señor Jesucristo físicamente, le sugerimos de que pongamos de rey a Apolo. No encontramos eso. Bueno, le sugerimos, iglesia, unámonos todos acá y votemos para que el rey venga y sea Pablo. No, no encontramos eso. Cristo estableció un nuevo pacto espiritual. Y no es un pacto político, no es un pacto que tiene que ver con la política. Le invito desde su hogar a que vaya conmigo a Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8, versículo 6 al versículo 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiere procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo descendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no encontramos que Dios venga y ponga reyes y ponga jueces. Hermano John. Es sumamente interesante, hermano. Primero, enfocándome en un punto muy importante de lo que usted acaba de mencionar, hermano, es la misión de la iglesia. Mire, querido hermano, querido televidente, la iglesia tiene una misión, tiene una visión, tiene objetivos que lograr. Y uno de los objetivos principales que tiene la iglesia es llevar el evangelio a todo el mundo. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todo el mundo debe escuchar el evangelio, tiene que escuchar el mensaje del evangelio. Después tiene que bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Después dice el Señor, enséñenle todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión de la iglesia es esa. La misión de la iglesia, querido hermano, no es involucrarse en política. Eso lo queremos dejar totalmente claro. O sea, nuestro punto es que la iglesia, de acuerdo a la misión que tiene, es una misión espiritual de llevar un mensaje de salvación al mundo. La iglesia, por ende, no debe involucrarse en cuestiones que tienen que ver con la política o en cuestiones que tengan que ver con los sistemas de gobierno o con cualquier otro sistema que tenga que ver con el mundo, que pueda este sistema desviar a la iglesia de su verdadera misión. Porque la iglesia tiene que cumplir la misión que Cristo le dejó a la iglesia. Por eso la iglesia no puede involucrarse en este tipo de cuestiones políticas, porque estas cuestiones podrán desviar a la iglesia de su objetivo. Se lo voy a explicar con un ejemplo bíblico. En el Antiguo Testamento, el Señor Dios Todopoderoso le dio diferentes leyes a Israel, y dentro de esas leyes que existían, que eran muchísimas, habían unas que eran específicamente para el rey. Y le dice el Señor a los reyes de Israel, no se casen con mujeres extranjeras. Y no solamente para los reyes, también era para todo varón israelita. No se casen con mujeres extranjeras. ¿Por qué razón? O sea, ¿porque Dios tiene algo contra otras? No. Sino que simple y sencillamente Israel era un pueblo que era un pueblo que adoraba a un solo Dios. Era un pueblo monoteísta. No era un pueblo politeísta como eran muchos pueblos en la antigüedad. Las mujeres de los otros pueblos tenían a muchos dioses dentro de sus creencias. Adoraban un montón de dioses y no adoraban al Señor Dios Todopoderoso. Israel sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Viene el Señor y le dice a los reyes y le dice a los hombres, no se casen con estas mujeres. ¿Por qué razón? Porque estas mujeres pueden desviar su corazón, tal como el caso de Salomón, que se casó y tenía 1000 mujeres, tenía una gran cantidad de reinas y concubinas, que dice la Escritura que estas mujeres desviaron el corazón del rey y el rey terminó adorando ídolos abominables como Quemos y otros ídolos que estaban prohibidos en la Escritura, pues hacer este tipo de adoración, pero Salomón terminó adorando ídolos. ¿Por qué? Porque las mujeres desviaron su corazón. Desviaron el corazón del propósito de Salomón, lo alejaron del Señor, lo alejaron de la misión y del plan del Señor, y Salomón pues terminó en esa condición, en una condición de idolatría. Entonces, lo mismo puede pasar con la iglesia, haciendo una comparación, y válgame usted la comparación. ¿Qué pasaría con la iglesia involucrada en la política? No podrá o podrá, ¿cree usted, la política influir en la iglesia o en los líderes de la iglesia a través de la obtención de ganancias deshonestas, a través de influencias, de poder y de todas estas cosas que se desarrollan dentro de este ámbito de la política? ¿No creen ustedes que eso puede alejar a los hermanos o a aquellas personas que quieran involucrarse de esto, de su verdadera misión? La misión de la iglesia es espiritual, es predicar el evangelio, no es involucrarse en la política. Por eso la iglesia de Cristo no toma partido. Y usted me puede decir, entonces hermano, en la iglesia donde usted va y donde va el hermano Quirós, entonces ustedes le dicen a los hermanos que no hagan o no ejerzan el sufragio. No. Nosotros pues simple y sencillamente estamos apartados de la política, no nos involucramos en la política, pero también enseñamos que nosotros tenemos deberes civiles, como por ejemplo pagar impuestos, como lo enseña también el apóstol Pedro. En aquel tiempo al rey debía someterse, no al rey. Entonces en este tiempo uno tiene que someterse a las autoridades, porque las autoridades buscan nuestro bien. Si usted es un buen ciudadano, usted va a recibir honra del gobierno. Si usted es un buen ciudadano, usted va a recibir honra de la ley. Pero si usted es un mal ciudadano, entonces el mismo gobierno sirve para que le dé el castigo que usted merece por ser un mal ciudadano. Bueno, entonces en eso sirve el gobierno. Pero la iglesia entonces le dice a sus miembros, la iglesia de Cristo le dice a sus miembros, bueno, usted debe ejercer su deber social, su deber cívico. Entonces usted vaya y ejerza el sufragio.
Simple y sencillamente. No tenemos un partido o una corriente, no incitamos a los hermanos, decídase usted porque nos va a ir bien a nosotros. La Iglesia de Cristo no tiene relación con la política. No nos interesa estar involucrados con los gobiernos. Simple y sencillamente nosotros como iglesia tenemos nuestra misión, estamos en el mundo, no somos del mundo, cumplimos nuestra misión, somos obedientes a las leyes, no somos desobedientes, a menos que una ley del gobierno vaya en contra de lo que Dios nos ha mandado. Si una ley va en contra de lo que Dios manda, vamos a obedecer a Dios primero y después a los hombres. Simple y sencillamente así. Por eso la iglesia no está involucrada en política, hermano. Y eso es muy importante dejarlo claro, que la Iglesia de Cristo, de la cual nosotros somos miembros, no está relacionada con los gobiernos, con los estados. Hay otras iglesias que hacen alianzas con los partidos políticos, hay iglesias que hacen alianzas con el gobierno, y usted sabe que eso va a traer corrupción, eso va a alejar a la iglesia de su propósito, y no es eso lo que Cristo nos enseñó en las Escrituras que la iglesia debe hacer. Entonces, desde ahí quedamos claros, hermano, porque a través de la política tampoco vamos a crear moral, como usted bien lo dijo, sino a través de la influencia, siendo luz y sal en el mundo. No a través de la política, sino de nuestro buen ejemplo, de nuestro buen hacer. De esa manera el cristiano influye positivamente en la sociedad donde le tocó vivir. Así es. Algunas personas dicen, si no participamos, somos irresponsables, dicen. O sea, el hecho de poder involucrarse de lleno en la política. Entonces vienen y mencionan, es que si nosotros no participamos en este tipo de actividades, somos ciudadanos irresponsables. Como bien mencionaba el hermano Johnny hace un momento, pues si bien es cierto, en algunas iglesias sucede de que vienen y le sugieren, ¿verdad? Entonces a los miembros de la iglesia, entonces sobre quién deben de ejercer el voto. Entonces vienen y mencionan y dicen, miren, votemos, les animamos a que votemos por tal persona, porque tal persona puede ser beneficiosa para nosotros. Al final, el que decide quién va a estar al frente de una nación es Dios mismo. Entonces, por lo tanto, el cristiano no necesita andar en modo de desesperación, entonces, en este tipo de aspectos. Y tampoco se debe de hablar de política desde los púlpitos, que lamentablemente, pues, es un error, ¿verdad? Entonces vienen y algunas iglesias o algunas llamadas iglesias vienen nosotros, dice, le hacemos un llamado al gobierno, que no sé qué, que no sé cuánto, nosotros hacemos un llamado a la población de que el candidato correcto es este. Bueno, entonces en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo no pasa eso. Entonces no se habla de política. No se le sugiere ningún partido político a nadie. Entonces, porque cuando esto pasa, viene y lo que va a traer va a ser división dentro de la iglesia. Porque quizá un grupo de hermanos va a estar a favor de determinada persona y otro grupo va a estar a favor de otro partido político, y eso pues ya conlleva división dentro de los hermanos de la iglesia. Los locales de la iglesia no deben de ser utilizados para participaciones políticas. Mire, hermano, présteme el local porque queremos hacer una concentración de la campaña del partido de este candidato y así. Entonces no se puede. Entonces nosotros no permitimos de que eso suceda. Entonces, mire, hermano, de que dígale a la iglesia que nos acompañe a tal concentración, que les vamos a dar ahí unos sandwichitos, le vamos a dar ahí el fresquito y eso, por la participación y eso. Entonces, que vamos a estar rifando tal cosa, díganles ahí, tampoco, nada de eso. Ahora bien, ¿a qué si nos llama el Señor? A que ejerzamos con responsabilidad, con verdadera responsabilidad,
como creyentes, lo que dice 2 de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe a qué le llama el Señor, estimado hermano que va a la iglesia? Le llama que vaya a predicar el evangelio. A eso le llama. Le llama que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vuelvo a repetir, hay personas que se desviven por partidos políticos, que son capaces de irse a los golpes por un partido político, que son capaces de desvelarse. Bueno, y en sí, cuando son las elecciones, hay personas que son cristianos y participan en este tipo de cosas y ahí están aferrados a las urnas ahí. Entonces, porque le van a dar tanto ahí, y duerme y tiene que pelear con alguien, se pelea con alguien y con tal de que supuestamente no le roben los votos, y un solo relajo. Un solo relajo. Hay personas que vienen y se desviven tanto que viajan grandísimas distancias por ir a apoyar a un partido político, que vienen y ponen cartelones en sus carros, en sus casas, casi prácticamente se tatúan lo que son un partido político. Ahora bien, el cristiano no puede participar en eso. ¿Por qué razón? Bueno, porque la naturaleza del reino no es terrenal, sino espiritual. Mi reino no es de este mundo, dice el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 36. El reino de Dios no se establece por votos, sino por la obra del Espíritu Santo. Uno de los problemas, lamentablemente, es que cuando la iglesia es partícipe de actividades que tienen que ver con la política, después quieren traer ese tipo de modelos dentro de la iglesia. Ese es un problema bastante serio y bastante grave. Porque en lo que concierne a la iglesia, cómo se debe de dirigir, cómo se debe de hacer, cómo se tienen que elegir dentro de la iglesia, cómo se tiene todo lo que conlleva la iglesia, lo encontramos dentro del Nuevo Testamento. Pero como hay hermanos que han participado en procesos políticos y todo el asunto, pues resulta que quieren copiar modelos políticos y introducirlos dentro de la iglesia para que supuestamente la iglesia se dirija de una mejor manera. Entonces, vuelvo a repetirles el versículo. Mi reino no es de este mundo, dice el Señor. Y si el reino de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo, no debe de regirse bajo los modelos que ofrece este mundo. No debe establecerse el reino del Señor a través de votos, sino de que debe de establecerse, ya está establecido, y debe de dirigirse por lo que dice la palabra del Señor, por la obra del Espíritu Santo. La misión de la iglesia no es ser partícipe en este tipo de cosas, sino que la misión de la iglesia es la gran comisión que está en Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, que es predicar, discipular. La misión de la iglesia no es legislar. Dice 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es un parlamento. Mano Johnny. Bien interesante, hermano. Mire, no es una crítica, sino algo a reflexionar. Por ejemplo, hay hermanos que no van ni a la iglesia, pero a las concentraciones sí van. O sea, a la iglesia no van. La iglesia no tienen tiempo para la iglesia. Pero para las concentraciones, para las movilizaciones, para todo ese tipo de cosas sí tienen tiempo. Pero para Cristo no, para Dios no. No está bien eso. La verdad que no está bien. Mucha gente
que se pega con la mano en el pecho en la iglesia y va a las reuniones y se quita el sombrerito ahí y hace sus alardes ahí y un montón de cosas, pero en el barrio anda agarrando a patadas a la gente, ahí anda peleando, ahí anda tirando puñetazos, ahí anda alegando, ahí anda diciendo malas palabras y peleando por uno y peleando por otro y agarrándose los pelos y ¿cómo le va a poder ir a predicar usted el evangelio a alguien con el que se peleó por un partido? No, no lo voy a predicar yo porque cuando andaba en política nos jalamos los pelos. Imagine usted, si se le apareciera Cristo, querido hermano, ¿usted cree que lo va a felicitar por andar haciendo bulla en eso? No, papá, más bien lo va a reprender duramente porque esa no es su misión, ese no es su propósito. Pero a muchos hermanos le gusta eso y lastimosamente pierde su tiempo, pierde su energía, pone a trabajar sus dones en algo que el Señor no lo ha mandado. Entonces tenga mucho cuidado. Por eso le decimos, esta no es una crítica así que le vaya a destruir, sino que lo haga reflexionar de que usted no tiene por qué estar haciendo o estar gastando su energía en cosas a las cuales Cristo Dios no lo mandó. Otra cosa, para Cristo les da pena predicar de Cristo, pero por andar gritando ahí el nombre de un candidato, eso sí no les da pena, pero predicar de Cristo sí. Le dice uno a muchas personas, vaya, predica el evangelio, es que me da pena, hermano, mire que yo delante de la gente no hablo. Pero no le digan de política porque ahí sí grita hasta donde ya no. Ahí sí no le da pena andar con una bandera que lo identifique, pero con la Biblia que lo identifica como cristiano, eso sí ya no quiere andar porque eso ya le da pena, ya no le gusta porque no dice, porque no puede. Entonces vemos que hay cosas que nos interesan más que realmente la obra de Cristo. Y dedicamos tiempo, recursos, porque hay gente que tiene su carrito, pero a los hermanos de la iglesia no le da jalón. Pero para llevar otro tipo de gente, no importa que le arruinen los amortiguadores, pero para el partido vamos, súbanse y vamos. Y ahí sí ponen a disposición sus recursos y todo, pero para el Señor no ponen, ni ayudan, ni benefician absolutamente a nadie. Esto, ¿qué es lo que hace? Que muchas personas, muchos hermanos, realmente estén involucrados en asuntos que no le interesan. Mire, el Señor dijo con respecto a las cosas del mundo, mire, lo que es el poder, lo que es la vanagloria, lo que son las riquezas del mundo, todo eso pasa, hermano, todo eso pasa. Usted aquí está de pasada, usted aquí es un peregrino, su ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Dedíquese a las cosas del Señor, cumpla su ministerio. Sea un buen ciudadano, sí, sea un hombre o una mujer que pague impuestos, que si tiene un negocio su balanza está bien calibrada, que no roba ahí en la balanza, que con balanzas falsas ahí, un hombre que es un buen vecino, que apoya al desarrollo, está bien, sea usted un buen ciudadano, alguien que reciba honra del gobierno, pero solo eso, porque eso habla más bien de su doctrina, de su conducta, de su buen comportamiento, de su amor al Señor, de su amor a su prójimo. Pero no se ande peleando por este tipo de cosas, no ande usted desviándose de su misión, dedicando tiempo, esfuerzos, testimonio, dejando su testimonio por el suelo en cosas que no valen la pena. Y de Cristo tiene pena hablar. Entonces le animamos que más bien todo ese entusiasmo, toda esa energía, todo ese ímpetu que a veces usted o muchas personas ponen para la política, lo pongan para la obra del Señor, sería maravilloso. Y de esa manera nosotros podríamos realmente causar un mayor impacto dentro de la sociedad y no dedicarnos a cosas que realmente no van a pasar de este mundo. Aquí se van a quedar, realmente eso no es la misión de la iglesia ni de los hermanos de la iglesia. Así que los animamos precisamente a que se enfoquen en las cosas que son espirituales, como bien lo ha dicho el hermano. El Señor dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Así que enfoquémonos más bien en el reino espiritual, porque allá es donde vamos a ir, hermano, allá es donde vamos a pasar la eternidad. La vida aquí solo es un momento, y para desperdiciarla en cosas que no valen la pena, le aseguro, hermano, que usted se va a lamentar no haber aprovechado el tiempo, desperdiciándolo en cosas que realmente no le traerán a usted ningún beneficio. Esa es mi humilde opinión, y yo creo que el hermano de una u otra manera también comparte muchos aspectos de estos, como personas que por un partido político se dan la vida, pero por el Señor no. Exactamente. Uh-huh. Mire, no podemos hablar de política sin tocar el tema de las manifestaciones, de las protestas que se dan de pronto muy seguido. Le voy a decir algo muy sencillo. Pablo vivió
bajo gobiernos injustos, muy injustos. Pero nunca el apóstol Pablo buscó cargos políticos para quitar estos gobiernos injustos. El apóstol Pablo sufrió bajo estos mandatos injustos. La iglesia misma sufrió bajo gobiernos injustos. Pero nunca buscaron la forma de afiliarse a algún partido político para dejar de sufrir. Ni nunca buscaron la forma de que la iglesia fuese a manifestarse, a agarrarse a golpe, a estar dispuestos a lo que sea. Pablo no lo hizo. Más bien nos dice en Romanos 13 lo siguiente, del 1 al 7, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea que el apóstol Pablo lo está diciendo a pesar de lo injusto que pudieron haber sido estos gobiernos con la iglesia y con él. Mire, le está diciendo, la iglesia siendo perseguida, los cristianos siendo asesinados, siendo encarcelados, el apóstol Pablo, los demás discípulos, pero dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Decía un hermano, nosotros vamos a recibir lo que realmente nos merecemos. Así decía un hermano. Todas las autoridades y todos los gobiernos, sean buenos o sean malos, bajo el criterio de nosotros, porque cada persona tiene diferentes criterios, han sido puestos de parte de Dios. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Por muy injusto que era el gobierno, por muy injusto que eran las autoridades, dice, hermanos, no nos compliquemos con esto, no nos pongamos a pelear, no nos vayamos a manifestar, no nos vayamos a oponer, porque al final el que pone estas autoridades es Dios. Así es simple. El que pone las autoridades es simple y sencillamente Dios. Y dice, y el que resiste a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Y estos acarrean condenación para sí mismos. Dice, ¿cómo tenemos que al final qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues nos dice, nosotros como cristianos, nuestro deber es que seamos honestos. Nuestro deber es que hagamos las cosas bien, que no andemos robando, entonces que demos lo que corresponde. Y así dice, no vamos a tener problemas con las leyes. Pero dice, si usted anda haciendo lo malo, dice, ¿qué puede esperar? Dice, bueno, lo que va a esperar, dice, es de que va a tener problemas con las leyes. ¿Por qué? Dice, bueno, porque para eso han sido puestas.
Lo que pasa es que muchas veces hay una mala interpretación y se piensa de que, o se tratan de justificar algunas cosas diciendo, no, es que si yo quiero andar así y si la ley se interpone ante mí, la ley es mala. O sea, imagine usted como cristiano, pues tiene que andar licencia. Y si no anda licencia, lo van a multar. Y usted no puede decir que la ley es mala porque usted no anda licencia. El problema es usted que no anda licencia. Usted no puede decir, choqué un carro y resulta que me tocó pagarlo a mí, por lo tanto la ley es mala. Bueno, ¿y para qué no fue prudente? Entonces la ley le va a aplicar lo que corresponde. Y si la ley no le aplicara lo que corresponde, sencillamente usted no tiene que oponerse, sino simplemente gana más llevando la fiesta en paz, de esa manera. Entonces ahí recuerde que al final todo lo ve Dios. O sea, si en algún momento las leyes actuaran de manera injusta ante alguien, ante usted como cristiano, déjelas que actúen de manera injusta. Entonces Dios pelea por nosotros, Dios está de nuestro lado. Pero no hay usted a decir, bueno, y esta policía, a ver, que la vamos a agarrar a pedrada y que no sé qué, y este gobierno, vamos a manifestarnos, y hermano, a ver, iglesia, y vamos para... No, ahí deje eso, ahí deje eso. Usted no se involucre en ese tipo de cosas. Y se lo está diciendo el apóstol Pablo, que era encarcelado, que era privado de su libertad por predicar la palabra del Señor. No por robar, no vaya a pensar usted, es que como el apóstol Pablo cayó preso, entonces yo también tengo que caer preso, voy a ir a matar a alguien o voy a ir a robar. No, el apóstol Pablo no cayó preso ni por robar, ni por matar a alguien, ni por agredir a alguien, ni por manifestarse. El apóstol Pablo cayó preso por predicar la palabra del Señor. Y si en algún momento a nosotros como cristianos nos tocara experimentar la persecución de parte de algún gobierno, pues ni modo, que nos toque experimentarla. Porque quizás así nos aferraríamos más a Dios y no a lo terrenal. Porque por persecución política ya pasó la iglesia del primer siglo. ¿Y qué hizo la iglesia del primer siglo? ¿Desapareció? No, no desapareció. La iglesia del primer siglo continuó firme y floreció grandemente y creció en gran número. Entonces todo lo que pasa está dentro de la voluntad del Señor. Era parte del plan del Señor que la iglesia del primer siglo fuese perseguida. Alguien pudiera decir, uy hermano, ¿cómo va a creer usted de que Dios va a querer de que la iglesia sea perseguida? Era parte del plan del Señor. Porque aquí no se trata de ver el vaso medio vacío, sino medio lleno más bien. Porque ¿qué sucedió cuando la iglesia tuvo persecución? El número de los discípulos se multiplicaba. El número de los discípulos crecía. Si hay una fecha en que se establecieron más iglesias y llegaron más personas a Cristo, fue en tiempos de persecución. Así de simple. Vuelvo a repetir. Si a la iglesia en algún momento le toca ser perseguida, pues que sea perseguida. Vamos a asumir la responsabilidad, vamos a asumir el reto de ser perseguidos y vamos a seguir adelante. Y si toca en este caso morir por Cristo, vamos a morir por Cristo. O sea, nosotros como cristianos no vamos a estar dispuestos a morir por un partido político, pero sí vamos a estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. Si nos van a matar por predicar el Evangelio, que lo hagan. Si nos van a matar por congregarnos, que lo hagan.
Entonces no necesitamos nosotros andar peleando, no necesitamos nosotros andarnos manifestando, no necesitamos nosotros andar agarrándonos a golpe, no necesitamos eso, porque nosotros estamos llamados a vivir de manera diferente, estamos llamados a actuar de manera diferente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La política, usted y yo sabemos de que está llena de ambición, muchas veces de corrupción, de luchas carnales. Por lo tanto, el creyente debe de apartarse de eso. Pero no piense usted que por persecución va a salir el hermano Johnny diciendo, bueno, voten por Johnny, porque Johnny es el cambio para este país. O voten por Johnny, porque Johnny es el cambio para esta ciudad. Johnny para alcalde 2000 tantos. No va a suceder eso. Si la iglesia es perseguida, vamos a orar al Señor, vamos a predicar el evangelio, vamos a seguirnos congregando, vamos a seguir adorando al Rey de Reyes. Nada más eso vamos a hacer. No vamos a decir, a ver, todas las iglesias ahí, dejen el voto ahí, no vamos a poner un cartelón ahí, el hermano Johnny ahí, casilla tal. Entonces, casilla 7, la casilla perfecta con Cristo y Johnny, vamos para adelante. Nada de eso, nada que ver con eso. Entonces, no podemos mezclar entre las cosas que nos ofrece el mundo y lo que nosotros ya tenemos como iglesia. Entonces, más bien, vuelvo a repetir, este tipo de cosas lo que pueden provocar dentro de una congregación es división. Para ir concluyendo, la iglesia primitiva creció sin apoyo político, incluso bajo persecución. Entonces, Constantino y la politización, entonces cuando algunos miembros de la iglesia apostataron, mezclándose, ¿verdad?, con el poder político, surgieron corrupciones, herejías, persecuciones internas, formas de gobiernos equívocas dentro de la iglesia. Entonces, que a raíz de eso pues vino lo que es la reforma protestante. Entonces, y es así como conocemos este montón de iglesias, ¿verdad? Por lo tanto, estimado hermano, le animamos nosotros a que usted cumpla con sus responsabilidades como ciudadano, hasta ahí nomás, pero no le animamos a que vaya a pelear, no le animamos a que vaya hacer publicidad de política. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, dice segunda de Timoteo. Entonces, no le invitamos nosotros a que sea parte de la corrupción moral. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, sino que todo lo contrario, nosotros le invitamos a que usted se aferre más a Dios, a que se aferre más a la iglesia, a que se aparte más del mundo y se someta únicamente a la palabra del Señor. Dejo al hermano Johnny con las palabras de conclusión. Si vamos a recomendarle algo, hermano, es que usted ore, como tal la Escritura nos enseña. Queremos por aquellos que están en eminencia. Las responsabilidades que tenemos nosotros como cristianos son espirituales. Aconsejamos, hacemos un llamado a los hermanos a estar en paz, a vivir en paz en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Nosotros debemos ser ejemplo. Entonces, como ciudadanos, cumplamos nuestro deber, nuestras obligaciones. Simple y sencillamente limitémonos a lo que la Biblia nos permite hacer. Hagámoslo con responsabilidad y esperemos pues que lo que pase sea lo mejor para nuestro país. Reconocemos que todo está en manos del Señor. A veces el Señor utilizó aún los mismos gobiernos para disciplinar, educar a su pueblo. Cuando venían gobiernos o reyes que tal vez no eran buenos reyes, el pueblo sufría, clamaban al Señor, el Señor los liberaba, traía otro rey, después se olvidaban del Señor y así estuvieron durante mucho tiempo, principalmente en la era de los jueces. Pero no esperemos nosotros que el cristiano fiel y verdadero esté involucrado en este tipo de cosas. Nosotros como cristianos tenemos obligaciones de orar, de ser un buen ciudadano, de ser un buen vecino, de realizar cosas que le agraden al Señor. Ese es nuestro llamado, a la paz, a la tranquilidad. Esperamos que todo salga bien,
que podamos elegir nuestras autoridades y que el Señor nos bendiga, nos ayude para que nuestro país siga adelante, pueda salir adelante y que pueda ser una mejor nación, más cercana a Dios, más cercana a Cristo. Honduras es un país que se ha alejado mucho del Señor, cada vez aumenta más la corrupción, cada vez aumenta más los problemas que tenemos en nuestro país porque la gente está alejada del Señor. Nosotros le hacemos un llamado precisamente a esto, a que la iglesia no se involucre en cosas que no le van a traer beneficio espiritual a la gente, sino que la iglesia cumpla su misión. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra reflexión, ese es nuestro deseo para nuestras iglesias, el mejor deseo para nuestro país, para que vivamos quieta y reposadamente, como dice la Escritura. Por eso esperamos que todo salga bien el próximo domingo. Nuestra oración, nuestro anhelo, nuestro deseo es por la paz, por la tranquilidad de nuestra gente, para que salgamos adelante a todos y esperando que el Señor nos bendiga grandemente. Así que esperamos que este análisis que nosotros hemos hecho pueda ser de mucha ayuda para usted. Reflexione usted su voto, sea usted alguien consciente, pensante, alguien que sobre todo se somete a Dios, tiene a Dios en su corazón, y esperamos pues que el Señor haga su voluntad en nuestro pueblo. Nos despedimos con este mensaje, un mensaje de paz, de unidad, de tranquilidad, esperando que todo salga bien, que el Señor nos bendiga. Esta semana es muy importante para nuestro país y deseamos lo mejor para nuestra gente, para nuestra iglesia y para todo el mundo. Muchas gracias por su atención. Nos esperamos entonces en un próximo programa trayendo un nuevo tema sobre la palabra del Señor. Que tenga una excelente semana, que el Señor me los bendiga y si el Señor nos permite pronto nos volveremos a ver. Bendiciones para todos. Hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión. Hemos presentado Hablemos de Doctrina,